Vamos a por el penúltimo tema, penúltimo punto de este tema, no por ello menos importante, que es la posición relativa de dos rectas. Si retrocedemos a la geometría que vimos el curso pasado, la geometría analítica, veíamos que la posición relativa de dos rectas en el plano. Teníamos las paralelas o coincidentes, o simplemente coincidentes, que se reducían a la misma recta, es decir, la misma persona vestida de dos formas diferentes. Teníamos las paralelas y teníamos las rectas secantes. Las dos primeras, si esta recta R viene dada por un punto P su R y por un vector V su R, y la recta S viene dada por un vector P su S y un vector director V su S, tanto en las paralelas y coincidentes como en las paralelas se verificaba que V su R era paralelo a V su S. ¿Qué diferencia había entre las paralelas y coincidentes y las paralelas? Bueno, pues la diferencia existente entre las paralelas coincidentes y paralelas es que si yo cojo P su R pertenece a la recta S y P su S también pertenece a la recta R. Mientras que en el caso de las paralelas, única y exclusivamente, tenemos que el punto que la caracteriza ni P su R pertenece a S, ni P su S pertenece a R. Y las secantes eran aquellas que se cortaban en un punto. Entonces, si se cortan en un punto, tenemos que los vectores directores ya no van a ser paralelos. Bueno, pues aquí en el espacio vamos a poder encontrarnos con otro tercer caso, que son rectas que se cruzan. Es difícil dibujar en el espacio, o casi imposible, una situación en el plano, pero bueno, la situación sería esto. Si esto es que se cortan, que se cruzan, serían estas dos rectas. Por lo tanto, V su R y V su S romperían también el paralelismo. Bueno, entonces, teniendo esto en cuenta, las cuatro posiciones de rectas con las que nos podemos encontrar en el espacio, vamos a estudiar a través del rango del sistema que se forma a través de las ecuaciones de las dos rectas, las distintas posiciones, paralelismo y coincidencia, secante o que se crucen de esas rectas. Entonces considero el sistema, es un sistema de cuatro ecuaciones con tres incógnitas, y entonces tenemos por una parte la matriz de coeficientes y la matriz ampliada. La matriz de coeficientes y la matriz ampliada. Entonces, el mayor rango que puede tener la matriz de coeficientes es una matriz 4×4, es 4. Y el mayor rango que puede tener la matriz ampliada también es 4. Evidentemente, la matriz de coeficientes, como depende de x y z, no va a tener rango 4, como máximo tendrá rango 3. Sin embargo, la matriz ampliada sí que puede tener rango 4. Entonces vamos a pasar al primer caso. El primer caso es que el rango de la matriz de coeficientes sea máximo 3 y el rango de la matriz ampliada también sea máximo 4. Entonces, como sabéis, por el teorema de Roussel, sabemos que es un sistema incompatible, que no existe solución común entre esas dos rectas. En este caso, como tenemos rango máximo para la matriz de coeficientes y rango máximo para la matriz ampliada, estamos en el caso en el que S y R se cruzan, no tienen nada en común. Seguimos. Podríamos seguir con que el rango de M fuese 3 y el rango de M ampliada, de la matriz ampliada, fuese 3, pero no. Me interesa que el rango de estudiar, en este caso, una compatibilidad, pero
una compatibilidad indeterminada, como es que el rango de la matriz de coeficientes sea 2, igual al rango de la matriz ampliada, que también es 2. Es un sistema compatible indeterminado, como estamos trabajando con tres incógnitas, que depende de un parámetro. Si depende de un parámetro, el rango es 2, por lo tanto tendrán en común una recta. ¿Y qué recta van a tener en común? Ellas mismas son rectas coincidentes, siempre que el rango de la matriz y el rango de la matriz ampliada sea 2, dependencia de un parámetro. Pasamos al caso de que el rango de la matriz de aquí es M, y no es A y B, es M y M asterisco, en donde pone rango de A igual a rango de B, es un error, es rango de M igual al rango de M asterisco. Si el rango de M es 2 y el rango de la ampliada es 3, volvemos a tener un sistema incompatible. Pero en este caso, si el rango de A es 2, ¿qué pasa? Bueno, pues el rango de A es 2, es que A es A', igual que A B, B', igual que C, C', o bien A es A segunda, como B es A B segunda, como C es A C segunda, o bien como A es A su 3, B a B su 3 o C a C su 3. Pero evidentemente no se va a cumplir que si A es A' igual a B igual a C, pero aquí vamos a tener que va a ser distinto de D a D'. ¿Por qué? Porque el rango de la matriz ampliada es 3. Y por lo tanto, en este caso, son dos rectas paralelas y no coincidentes, cuando el rango de M es 2 y M ampliada es 3. ¿Qué pasa si el rango de las dos es igual? Bueno, pues ya lo sabemos, el rango máximo de la matriz de coeficientes podía ser 3, de ahí sacábamos un valor para X, un valor para Y, un valor para Z, es decir, un punto, y coincide con el rango de la matriz ampliada. Entonces el sistema es compatible y determinado y las rectas son secantes, es decir, tienen un punto en común. ¿Cómo calculamos ese punto? Bueno, pues resolviendo el sistema sin más. Bien, lo que os decía antes, por lo que empezamos, podíamos empezar por la posición relativa de dos rectas dadas sus determinaciones lineales. Bueno, pues podemos encontrarnos con la recta que viene dada, yo le llamé antes al punto P sub R, aquí le llamo P y al vector U, y S que viene dada por el vector Q y por el vector V. ¿Qué pasa? Que U y V son linealmente independientes y su rango es 2, pero consideramos un tercer vector, el vector formado por PQ, es decir, que tiene por origen P y por extremo Q. Entonces, en este caso, nos vamos aquí a la representación gráfica, que creo que se ve mejor, y tenemos este caso. Entonces, en este caso tenemos que P y V son linealmente independientes, direcciones distintas. Entonces, tenemos que el rango de la matriz formada por el vector U y por el vector V, pues es 2, porque no son coplanarios. Si cogemos el punto P y el punto Q, tampoco están en el mismo plano que U y que V. Por lo tanto, tenemos que se verifica que el rango de la matriz formada por U, V y el vector PQ es 3. El determinante es distinto de 0. Entonces, es el caso en el que tenemos aquí que las dos matrices se cruzan. ¿Cómo podemos ver esto, que no son coplanarios? Bueno, pues esto lo podemos ver calculando, si recordáis, el producto mixto de V sub R, V sub S, que es el determinante, no estamos diciendo otra cosa, y del vector PQ, y vemos que esto nos da distinto de 0. Entonces, cuando el producto mixto de estos tres vectores nos da distinto de 0, es que no son linealmente independientes y por lo tanto las rectas se cruzan. Seguimos.
El segundo caso es que el rango de U y V sea 2 y el rango de U, V y PQ sean 2. Entonces, los tres vectores son coplanarios, es decir, las rectas, ¿qué les va a pasar? Vamos a este dibujo. U y V son linealmente independientes, pero P y Q pertenece al plano formado por U y V. Entonces es combinación lineal de U y de V. De ahí que su rango, el rango de la matriz formada por los tres vectores, sea 2. Y por lo tanto las rectas, como vemos en el dibujo, son secantes. ¿Qué pasa si U y V tienen rango 1? Bueno, pues entonces los vectores directores de las rectas van a ser ¿cómo? Van a ser paralelos. Pero aquí vamos a tener dos casos, que el rango de V y PQ sean 2 o sea 1. En el caso en el que el rango, por ejemplo, tenemos U y V, este rango es 1, pero P y Q no está como tenemos en el caso de que P y Q no tiene la misma dirección que U y que V, es un vector no coplanario con ellos, por lo tanto se verifica que el rango es 3, ¿vale? U, V y PQ son coplanarios y son linealmente dependientes en este caso. U y V son también linealmente dependientes. ¿Qué pasa con las coincidentes? Pues que U, V y PQ son proporcionales, están exactamente en la misma recta. Mientras que aquí U y V eran paralelos y estaban en distinta recta, aquí PQ se puede poner como combinación lineal de U y V, va a dar el rango de la matriz, va a ser 0 y están en el mismo plano. Pero ¿qué pasa? Que P y Q son puntos que no pertenecen a la misma recta. Si no pertenecen a la misma recta, las rectas no son coincidentes, son simplemente paralelas. Resumiendo y acabando, a la vista de los casos anteriores, se tienen que dos rectas son coplanarias si y solo si no se cruzan, si solamente si el rango de U, V y PQ es menor que 3 y lo que es lo mismo, el determinante o el producto mixto de U, V y PQ es 0. Si se cruzan, el determinante será distinto de 0. Bueno, mañana seguiremos con algún ejemplo o si necesitáis alguna aclaración, por favor, tened en cuenta. Recordad que aquí creo que en un momento dado dije no coplanarios. U y V son paralelos y P y Q, como veis, están en el mismo plano de U y V, son coplanarios, pero mientras que U y V son proporcionales, su rango es 1, con PQ no es proporcional, debido a eso su rango es 2. Bueno, nos vemos mañana y ya acabamos el tema. Chao.